noches, Bernarda. Nos acompaña la licenciada Bernarda Pirovano nuevamente en otro programa. Adelma no está con nosotros y en esta oportunidad vamos a tener el testimonio de la mamá de un niño, de un chico hipoacúsico, María Nicosia, y bueno, quisiéramos tener ese testimonio y empezar por lo más importante, que es el inicio del nacimiento del niño, ¿no? Bueno, buenas tardes. Agradecida por poder tener este espacio y que me hayan invitado. Y bueno, el nacimiento, el embarazo que tuve yo fue un embarazo normal, no había un aviso de que pudiera nacer un niño con discapacidad. En aquel entonces, él nació en el año 1998, todavía no se hacían los exámenes que después se hicieron a partir del 2001 del análisis auditivo. En el momento del nacimiento, el screening auditivo. Como pesquisa exactamente. Auditiva. Con lo cual, en la evaluación de neonatología, no en ningún momento se detectó la hipoacusia, era un chico absolutamente normal, con todas sus funciones bien. Y a los 5 meses era un chico muy conectado, muy despabilado, era muy difícil imaginar que podía ser hipoacúsico, no mostraba síntomas de aislamiento. A los 5 meses estaba en la casa de mi mamá y a mi mamá se le cayó algo metálico en un piso de cerámica y él ni pestañeó. Entonces, bueno, las abuelas que a veces tienen ese ángel tan especial, sí. Me dijo, mira, me parece que Juan, él se llama Juan Bautista, no escucha bien, porque no puede ser que no haya tenido reacción. Bueno, desde ese momento hasta que él tuvo 1 año, estuvimos recorriendo médicos, audiometrías en varios lugares de la ciudad de Buenos Aires. Y toda la gama de estudios. Y todos los estudios que se conocen, audiometrías, impedanciometrías, los estudios formales, VERA, que son los potenciales evocados, y bueno, hasta inclusive vimos a un neurodesarrollista. Juan despistaba mucho, era un chico que, claro, la inexperiencia, yo no me daba cuenta que él automáticamente leía los labios, que eso es un síntoma totalmente natural en un hipoacúsico. Bueno, hasta que llegamos al diagnóstico en un hospital privado de la ciudad, que fue demoledor, como creo, por lo que pude saber en muchos casos a los papás. No sé qué pasa cuando dan el diagnóstico en muchos casos, si es porque no saben decirlo de otra manera o porque les produce angustia, pero el diagnóstico fue, tiene una sordera tan profunda que nunca va a poder hablar, aunque le pongan audífonos. No va a poder hablar y no va a poder. No va a poder, y ahí empezó el decálogo de todo lo que no iba a va. poder hacer. No va a tener amigos normoyentes, no va a poder ir al colegio, se va a caer, no va a tener equilibrio porque los ojos no tienen equilibrio, no va a poder tener una vida normal, no va a poder hacer natación, no va a poder. Un shock, como les pasará a muchos papás que reciben este diagnóstico. Y eso a vos, como en muchos casos, te costó el matrimonio. Sí, generalmente hay una alta población de familias con niños con discapacidad que lamentablemente terminan en divorcio, no todos, hay otros que se fortalecen, hay otros que no. Es muy doloroso, es una herida muy profunda que no llega a cerrar. Uno aprende a convivir con esto y al principio el dolor uno lo tiene que asimilar y lo tiene que entender. Es una etapa muy difícil. A mí, una de las fonoaudiólogas, que aprovecho para destacar, con el respeto que me merece esa profesión, son auxiliares de medicina, no son médicas. Esa salvedad hay que hacerla. A los papás que a veces se quedan con el diagnóstico de una fonoaudióloga, y siempre tiene que haber un otorrinolaringólogo. Yo hablo de mi experiencia y de la hipoacusia, desconozco en otras discapacidades. Tiene que ser un equipo, tienen que ser muy probados, tienen que recorrer muchos lugares hasta estar seguros del diagnóstico. Esto en el año 98, desde el año 98 hasta ahora, gracias a Dios, avanzó mucho, hay más conciencia, se lograron muchas cosas, pero bueno, esta fue mi experiencia. En medio de ese shock, que además una de las fonoaudiólogas me dijo, para darte una idea, por ejemplo, no te va a decir mamá hasta que tenga 4 años. ¿A qué edad te dijo mamá? A los 2. No, al año y 3 meses cuando le pusieron el audífono, el primer audífono, que balbuceó, y
Además, ese momento, y yo veía hace un tiempo que hay un video circulando en la web del momento en que el chiquito escucha a la mamá por primera vez, y la cara del nene, porque de no escuchar, claro, yo no sé si mi hijo me escuchó dentro de la panza, no se sabe. Es cierto. No sabemos qué pasó. Pero lo que sí sé es que el primer año no me escuchó. Entonces, el primer día que me escuchó, que yo le dije hola, abrió los ojos y... Entonces, es a partir de esos momentos en que tanto dolor y el shock y la manera en que uno le dan el diagnóstico, es que uno empieza a entender que realmente es un privilegio. Es raro lo que yo estoy diciendo, es contradictorio. En realidad, lo hemos dicho varias veces, cada vez que un médico pone un techo a una persona Cualquiera que tiene sea, una discapacidad, sí, sea cual sea, se está equivocando siempre. Porque el techo son las estrellas. Cada ser humano desarrolla de forma diferente. Por eso hablamos hasta el cansancio de la planificación basada en la persona, de los diagnósticos individuales. No todos los casos son iguales. Cada ser humano es diferente porque además su contexto es diferente. Entonces, no podemos, el médico que pone un techo de entrada, de movida se está equivocando. Entonces podemos decir, desconfíele. Y además tratar de evitar los no se puede. Exactamente. Esas son sentencias que para un padre en ese momento son terribles. Eso es algo, es demoledor. Es muy terrible con un diagnóstico así y viendo al chico que está jugando, saltando, trepándose. Un chico. Bueno, ahora tenemos un Juan que anda en bicicleta, o sea, no se cayó de la bicicleta. Juan es excelente nadador, está escolarizado desde el año Sí, pero vamos a ir, no puede por no puede. No puede por no puede. Nunca va a practicar deportes porque no tiene equilibrio. Claro. Lo menos que hace es andar en bicicleta. Futbolista, hincha de River, claro, fanático, excelente nadador, le gustan los deportes, su sueño es poder ser deportista, poder formar parte de un equipo de fútbol, sus amigos son todos normoyentes. Segunda sentencia está en escuela común. En una escuela común de la Ciudad de Buenos Aires, que es una escuela privada. Es una escuela de la arquidiócesis. Del arzobispado. Sí. Yo, el eterno agradecimiento a ese colegio. ¿Podés nombrarlo? Porque no es chivo. El Instituto Mater Dolorosa es un colegio que siempre fue integrador, no porque tengan profesionales en integración, sino porque el colegio tiene la voluntad de integrar. Esta es una pequeña interrupción. Esta es una de las cosas que siempre tratamos de señalar en el programa en la medida que podemos hacerlo. Lo más importante que tiene que darse en cualquier institución educativa es la decisión de las cabezas. Es una decisión. Es una decisión de abrir las puertas, de la institución, de no tener miedo a ese desafío. Sí, es un desafío. Y tratar a cualquier persona discapacitada como una persona que es. Y, por supuesto, buscar las alternativas y dar esta posibilidad, darle la posibilidad. Lo que sucede es que con los años, esto lo digo porque a lo mejor hay papás que nos escuchan que recién empiezan en este camino. Es muy importante, eso es muy importante. Que recuerdo, insisto, con los años se van a dar cuenta, es un privilegio acompañar a personas con discapacidad porque la resiliencia y la voluntad que tienen no son incapaces. Son personas que son súper capaces. Entonces esto hay que resaltarlo, cuesta cuando uno la fuerza de voluntad que tienen. Y nos enseñan y tienen una capacidad que yo a veces digo, ¿cómo hacen, no? Pero bueno, uno se asombra, por eso digo que es un privilegio. Y es una decisión de las instituciones escolares, es cierto, algunos argumentos nos traen a los chicos, hay una ley de integración y no nos capacitan. Falta un programa, a lo mejor, además de los programas habituales, agregar una capacitación en integración. Hoy día se habla mucho de habilidades sociales, ¿no? Está muy en boga ese término que mucha gente se capacita en habilidades sociales. Las personas con discapacidad las tienen de manera innata las habilidades sociales. Porque, por ejemplo, para contar algo anecdótico pero gracioso, mi hijo a algún que otro docente le ha dicho, por favor, sáquese la barba porque si usted tiene la boca tapada, yo no lo puedo escuchar bien. O sea, no puede hacer la lectura labial. No puedo hacer la lectura, entonces yo no lo puedo escuchar si usted se tapa la boca. Eso, por supuesto, que habla de una gran... de un desarrollo de las habilidades sociales en tu hijo. Exactamente, que lo tienen la mayoría de las personas con discapacidad. Pero además, quería resaltar algo que vos me habías contado antes de salir al aire.
tu hijo, que no iba a tener amigos normoyentes, se fue al shopping el otro día con 2 amigas normoyentes, 2 niñas además. Sí, 2 niñas. Lo eligieron para invitarlo a pasear por el shopping. Sí, siempre él estuvo en colonia de vacaciones desde los 4 años, en colegio común desde el año y 4 meses. Pasé por varios estadios que muchos papás que sepan que, bueno... Te tuviste que pelear mucho. Que es lo que pasa, no es que se consuelen con esto, pero que no desesperen, es lo que pasa. Yo me acuerdo que te peleaste mucho, que tuviste problemas con el colegio, con los colegios. Con los colegios, con en los realidad, colegios, de un colegio que querían mandar a un colegio de débiles mentales, claro, otra maestra... se habla de la escuela especial, es decir, lo que... Que es muy honrosa la escuela especial. Sí, pero lo que socialmente se conoce, se entiende y ya es como un paradigma, y es que la persona discapacitada se la asocia con la escuela especial. Sí, pero hay una salvedad que yo me parece importante hacerla. Algunas discapacidades no se pueden integrar. No, estamos totalmente de acuerdo, sí. Eso los papás lo tienen que entender. Por eso es que hablamos de la planificación basada en la persona. Exactamente. Hay chicos que tienen que hacer el apoyo, como hizo tu chico con la Escuela Mañasco en la Escuela Buenos Aires, que es una en el contraturno cuando era chiquito. De sordos, pero daba apoyo escolar extra, y él, además de sus sesiones fonoaudiológicas 2 veces por semana, iba 2 veces por semana al colegio Mañasco. Hay chicos que necesitan solo la escuela especial, hay chicos que pueden tener las 2, hay chicos que pueden tener solo la común. Eso depende de cada persona, de cómo cada persona se va adaptando y va progresando en su vida. No es lo mismo, pero yo me acuerdo que vos terminaste hablando como señor Torrado Mosconi, que en ese momento era vicario de educación. Tengo muchísimo que agradecerle, y muchos sacerdotes que en su momento fueron mi guía espiritual y la contención. Y bueno, también aparecieron personas como Bernarda, que realmente hace tantos años que siempre fue un sostén y un puntal en momentos muy difíciles, de mucha batalla. Porque hay momentos en los cuales, hablo siempre desde la hipoacusia, al colegio que a uno le dice, tu hijo molesta, y lo saca un día de lluvia al patio porque molestó adentro del aula, y el chico llega todo mojado a casa porque la maestra inepta lo sacó, o porque no sabía qué hacer, pobre. A eso se le suma que la obra social, que hay que darles un tirón de orejas a las obras sociales, y que después, cuando el chico va creciendo a los 7 u 8 años, viene y me dice, mamá, yo me voy a curar de esto algún día, ¿no? Esas realidades son demoledoras y hay que estar preparado para eso, porque la discapacidad tiene algunas particularidades y varias aristas. Es transversal, no es un problema de salud o un problema de género o un problema... Es social. Es transversal. Tiene todas las disciplinas. Es transversal. Y es transversal socialmente. Es transversal socialmente. Es transversal socialmente. En Barrio Parque y en la Villa, es lo mismo. Y es irreversible. Entonces, lo más terrible del diagnóstico es entender que es irreversible. Es mejorable. Se puede mejorar la calidad de vida. Se mejora la calidad de vida, pero va a estar siempre. ¿Qué es lo que no entienden las obras sociales? Cuando vos vas a plantear algo, dicen, pero esto no es para curar. Obviamente no es para curar. La obra social, a partir de la 24.901, no atiende solo la curación. Tiene que atender la calidad de vida de la persona con discapacidad. Si tu hijo tiene que renovar los audífonos o yo tengo que renovar mis anteojos, eso forma parte de la calidad de vida. Totalmente. No es una acción curativa, porque no nos curamos. No. Pero se favorece la integración y se mejora la calidad de vida. Yo puedo trabajar, yo puedo estudiar, yo puedo practicar deporte. Superan sus propias marcas. Si no tengo, superando cada uno, compitiendo contra uno mismo, pero si uno no tiene esa ayuda, eso que los españoles llaman el apoyo, que en el discapacitado intelectual a lo mejor son sesiones de psicopedagogía, entonces sí está más médico. Pero cuando vos estás hablando de un apoyo técnico... Es muy gris el tema de la hipoacusia, porque no tiene rasgos. Que no necesita una maestra integradora. Tiene. Sí, digo, a veces no lo necesita, como puede necesitar un chico con TGD. Claro. Pero además está el tema de la integración que se da naturalmente con los demás chicos. Bueno, eso es muy difícil. Para ellos es difícil. Mi hijo pobre sufrió mucho. Claro, pero porque es una discapacidad de la comunicación. Cuando vos ves la faceta alterada en la persona, así como en el discapacitado intelectual, vos hablás de lo cognitivo, de la discapacidad del conocimiento, acá estamos hablando de una discapacidad en la comunicación. Y la interrelación, la inteligencia interpersonal, se maneja a partir de la comunicación. Del lenguaje aparte. Y el lenguaje es maestro, fundamental. y ahí donde aparece el acompañante terapéutico, el maestro integrador, por eso que hablaba del TGD,
porque no son iguales, No. sino que tienen en común la necesidad, es decir, tienen el problema de la comunicación. Hay un tema que es muy difícil asumir para los padres. Ni hay que tratarlo eternamente como el que está en inferioridad de condiciones, Claro. pero tampoco se tiene que olvidar de que eso lo va a acompañar toda la vida. Exactamente. Porque si mi hijo el día de mañana quiere escalar una montaña, supongamos, o mismo para ir a la pileta, que es un excelente nadador, se tiene que sacar los audífonos. Entonces va a necesitar a alguien que lo toque y le avise con lo visual que está en tal lugar o que está haciendo tal cosa. Ahí él se enfrenta con su realidad y se da cuenta de que eso lo va a acompañar siempre. Ese es otro tipo de apoyos. O sea, el audífono es un apoyo en estas circunstancias. Ujú. El acompañante, la persona que te está diciendo las cosas, es un facilitador. es un apoyo también Sí. en otras circunstancias. Lo que tenemos que entender es que tenemos que tratar de tender una tendencia hacia la vida lo más normalizada posible y que esa persona pueda acceder a la mayor cantidad de cosas posibles. El ejemplo de que tu hijo, para nadar, es un ejemplo muy concreto. Podría pensar que un sordo, pero además uno podría pensar que un sordo no puede nadar. Claro, bueno, fue una de las tantas cosas que me dijeron. Claro, que como cuando a mí me decían que un ciego no podía aprender matemática, y un matemático famoso en el mundo, el doctor de la Barca, es argentino. Claro. Perdón, yo te pediría, Bernarda, si podemos hacer, y a María, de hacer un pequeño break, sí, cómo no. Porque queremos hablar un minuto nada más de un tema que es muy importante, porque tiene que ver con el cura Brochero y con dos publicaciones que hay sobre él, que vos ibas a comentar algo. Sí, acá la cámara creo que está tomando los dos libros. Yo estuve el año pasado en la beatificación, lamentablemente no pudimos enganchar los videos que traje de la beatificación para el programa en ese momento, pero bueno, ahora salieron estos dos libros que son de Monseñor Santiago Olivera, que es el obispo de Cruz del Eje, quien fogoneó la beatificación hace 6 años que está en el obispado y le puso este puntapié final a la beatificación del cura Brochero, y él escribió estos dos libros. Bueno, este es un libro de oraciones, que está editado por Editorial Ágape, que incluye la oración o el mensaje del Papa Francisco el día de la beatificación, que fue muy, muy lindo porque fue un mensaje dirigido a los enfermos como la avanzada hacia el cielo. No olvidemos que el cura Brochero muere leproso y ciego, y seguía consagrando y seguía dando misa de memoria porque no podía leer los libros. Realmente una maravilla. Y este otro libro es un libro editado por la editorial de las Claretianas, que ese se llama, tiene un título, le puso Monseñor Olivera, muy relacionado con el Papa Francisco, Pastor con olor a ovejas, y realmente creo que el cura Brochero fue un pastor con olor a ovejas. Una de las cosas que dijo Monseñor Olivera el día de la beatificación, dirigiéndose al enviado papal, que no por casualidad fue el prefecto de la Congregación para la Santificación, la canonización, mandó al que firmó el dictamen, digamos, sí. ¿No? Ahí le manguearon varios dictámenes más, por la duda que vaya acelerando, de los que tenemos en la gatera, pero una de las cosas que le dijo es que el cura Brochero había recibido una medalla en Córdoba, hecha por los vecinos, que decía: educación, caminos y oración. Eran como las 3 palabras con que sus vecinos lo reconocían. Bueno, me parece que es interesante, tenía ganas de presentarlos acá en el programa y de acordaros que tenemos un santo, un beato discapacitado. Es cierto. Maravilla, ¿eh? Bueno, María, hay algo que hablamos fuera de cámara, nos interesaba el testimonio de tu hijo, pero también nos interesaba otro tema que tiene que ver con el testimonio y con la vida en sociedad, que es las nuevas tecnologías. Es decir, hablabas qué es lo que pasó desde que tu hijo nació hasta ahora. Sí, sí. Y bueno, ha avanzado la electrónica, ha avanzado la informática, y bueno, tenemos algo que se habla mucho del famoso, ya tuvimos acá especialistas del aro magnético. Bueno, ¿cuál es la experiencia a nivel institucional, a nivel de organismos del Estado? ¿Cómo ha sido? Bueno, yo cuando me enteré de esto a través de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, que lo resalto porque es una organización que también trabaja muy bien, sobre todo con adultos, ¿no? Con mayores,
y están equipados y tienen aro magnético, y ahí me enteré de lo que era, ¿no? Una de las tantas veces y de tantos lugares donde fui y averigüé. Entonces, reitero, el colegio de mi hijo tiene muchos chicos integrados con diferentes discapacidades. En el aula de él hay otro hipoacúsico con otra problemática, como esto que decía Bernarda, cada chico es un mundo. Equipado de otra manera, pero claro, el aro magnético a ellos les facilitaría muchísimo, si bien están sentados en la primera fila y los profesores ya saben cómo se tienen que manejar. Pueden leer los labios. Leen los labios, los profesores tienen mucha contemplación, se les habló, el equipo, el gabinete psicopedagógico trabaja muy bien y bueno, hay un acuerdo. Siempre hay cosas que mejorar, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Es ensayo, prueba y error. Año a año se van modificando. Se puede ir mejorando. Y se van mejorando. Y a mí se me ocurrió, bueno, averiguar esto del aro magnético para llevarlo al colegio, ¿no? Pedí autorización al rector, en su momento había un rector, me dijo, sí, como no, no hay ningún problema. Bueno, entonces me contacté con el INTI, con el ingeniero Kovanov, que nosotros lo tuvimos acá en el programa. Claro, sí. Ustedes me comentaban. Sí, explicó cómo funciona, cómo se puede hacer con los colegios, bueno. Claro, entonces bueno, yo me enteré que algunos colegios técnicos industriales, los alumnos como parte de su trabajo se dedican a armar los aros y los llevan y los colocan en instituciones donde haya chicos integrados. Yo dije, bueno, me parece maravilloso. Intercambié mails con el ingeniero y le comenté la inquietud y la posibilidad. Además es algo que tiene muy bajo costo. Exactamente. Eso hay que resaltarlo. No es algo oneroso, es muy bajo costo, muy aplicable, que es algo que la verdad tendría que estar instalado en la mayor parte de lugares donde... En todos lados donde hay personas. Claro, por ejemplo, en un aeropuerto, en el hall de un aeropuerto, un hipoacúsico, está complicado. Porque en el tema de la audición tiene que ver las estructuras, si hay mucho metal, si no hay mucho metal, bueno, en fin. Y después de intercambiar algunos mails, el ingeniero muy amablemente y con muy buena predisposición, una persona excelente y muy capaz, me explicó cuál era el problema, que es ni más ni menos que un problema de burocracia, exactamente, de comunicación burocrática entre quien lo pide, la autorización de algunas direcciones escolares o inspecciones, inspección de educación especial o no especial, y ver y analizar y pasar por un filtro si realmente el colegio aplica o no aplica, y si los alumnos van a trabajar en eso, y si el profesor lo tiene como prioridad o no, es decir, netamente burocrático. Porque es algo tan sencillo. Muy sencillo. Porque es tener el usuario y aquel que le puede proveer el aro. Y lo puede fabricar con un material de muy bajo costo, de bajo costo. Y además tiene un componente social y un componente humano tan importante, porque aquel que hace eso, aquel que hace esa práctica, aquel joven que hizo esa práctica, sentir que eso que está haciendo es útil para otro joven. Sí, y más para una causa así, ¿no? Para una causa así, y poder ver el fruto, el resultado de su trabajo materializado y que es útil y que puede ser útil, esto tendría que ser algo sencillo y que tendría que proveerse a todas las instituciones. Esto es obligatorio en todos los lugares públicos, los cines, los teatros. Sí, hay cines que tienen los lugares donde hay los lugares donde se dan conferencias, los colegios mismos. Bueno, esto lo que sucede estamos es que... cerrando, y yo lo que te pediría, ¿qué experiencia tuvo tu hijo con el aro? No, o sea, no se pudo colocar el aro en el colegio, lamentablemente. Él, bueno, me gustaría pensar que esto es algo que queda pendiente, ¿no? Aunque él egrese ya del colegio, pero que quede para... Pero ¿ha estado en algún lugar donde tenían el aro? ¿Pudo probarlo? Cuando era chiquito sí que estábamos en el hall de espera de la mutualidad de hipoacúsicos y él notaba que había una diferencia, ¿no? Él no sabía por qué, pero notaba que había una diferencia. Y la diferencia está en que en el tono, es decir, hay más nitidez, tal vez. El audífono tiene dos puntos, uno para la escucha directa y otro para el tono. Y lo que hace el famoso aro magnético es un equipo electrónico que lo que hace es filtrar
todos los ruidos en el ambiente, claro, y le permite escuchar directamente a la persona que está hablando y que está emitiendo ese sonido. Bueno, María, lo que ya llegamos al final de este programa. Bueno, un placer y muy agradecida por el espacio. Los agradecidos somos nosotros, y que nos interesa que se pueda dar este testimonio. Bueno, yo como mamá, y supongo que a todos los papás les pasa, que a uno lo reconforta que se interesen y que den espacios para esto, y que los papás que inician este camino, un mensaje, si me permiten. Esto es lo que queremos cerrar. Desde mi experiencia y desde 15 años que ya tiene mi hijo, que no se desanimen, que den batalla, que vayan a los organismos, que hay muchas leyes, hay muchos funcionarios muy buenos que responden, pero que necesitan que la sociedad civil se involucre. Hay que articular empresas, organismos y sociedad civil, que se involucren todos, porque esto es transversal, con lo cual los programas que se hagan tienen que ser transversales. Y que los padres no tengan miedo, que si le tienen que dar un tirón de orejas a las obras sociales por el destrato habitual que tienen instalado hacia las personas con discapacidad, que le den el tirón de orejas. Y si le tienen que lo hagan público, también, porque la razón la tiene la persona con discapacidad, y sus derechos son intocables. Tienen, y en Argentina no es que no están protegidos, hay funcionarios, hay leyes y hay organismos que funcionan, no es que no funcionan. Así que bueno, gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias, María. Y bueno, gracias nuevamente, Bernarda, por estar juntos. Y a ustedes, como siempre, les recordamos que cualquier inquietud que tengan, pueden hacernos llegar el mail a lavozdelosinvisibles@gmail.com. Buenas noches.